Susurros. Buenas noches, errantes. Esta sección se llama Susurros. Serán unos podcasts un poco más cortos y más puntuales para complementar lo que hablamos en el episodio pasado. En este caso, vamos a hablar acerca de las diferencias entre el miedo y sus variantes, términos que usamos o que escuchamos alrededor del cine, de la literatura, de los videojuegos, y vamos a esclarecer todos estos términos que rondan a partir del concepto del miedo y los escuchamos en nuestra vida diaria y asumimos que son sinónimos del término miedo. Vamos a recordar un poco lo que yo mencioné en el capítulo anterior. El miedo, como dijimos, es una reacción de nuestra mente y cuerpo ante una situación de peligro. El terror es esa sensación de un miedo intenso hacia, hacia algo o alguien, algo palpable, o sea, existente, que, que creemos real, ¿no? Que asimilamos como algo que podría pasarnos a nosotros. En esta parte pues traigo, como siempre, pues referencias para entender un poco mejor este término. En terror podemos entenderlo como la película de Psicosis, como estos asesinos seriales que, que simplemente están acechando al protagonista o a nosotros mismos, generando pues ese miedo intenso a morir, ¿no? O a ser agredidos de alguna forma. Entonces, creo que viendo la película Psicosis o Saw, la saga de Saw o Juegos Macabros, como conocemos en Latinoamérica, son buenas referencias para entender este género, o bueno, este género no, este término del terror. El horror es algo más visceral, ¿no? Es una sensación de... No es tanto con el miedo, sí tiene relación, pero es un poco más visceral en el sentido de que cuando vemos, eh, no sé, por ejemplo, Freddy Krueger, su cara deformada nos genera pues un horror, ¿no? Es, no es algo que vemos todos los días y es algo anormal, por lo que nos genera pues una sensación de asco, puede ser eh, también pues como agrede a los protagonistas este personaje, pues donde obviamente hay mucha sangre, vísceras y demás, lo que nos genera como esa sensación incómoda de algo más, de algo más físico, ¿sí? De algo más visceral es la palabra que acompañaría perfectamente el término del horror. Por eso entonces pongo la referencia de Freddy Krueger. Otra referencia para entender este término sería El Exorcista, porque es algo un poco más sobrenatural, ¿no? Esto también tiene que ver con el horror, pues como expliqué en el terror, pues es algo que sería creíble ante nuestra mente, ante lo que vivimos normalmente, y lo entendemos como algo que podría pasarnos a nosotros, ¿no? El horror es inverosímil, por lo que es todo el tema de los eventos paranormales, fantasmas, alienígenas, personas deformes o animales o criaturas deformes como tal. Entonces todas esas criaturas quedarían encasilladas en el horror. El suspenso es más como una sensación, ¿no? Es como un estado ahí como entre el miedo y el terror. Sí, es como ese sentimiento, esa sensación de preocupación o de
tensión ante alguna situación y lo que hace que nos anticipemos a los eventos que vemos, que estamos leyendo en un libro o estamos viendo en una película, serie o en un videojuego. Eso significa que pues en general en sí todos los géneros de misterio, thrillers, las películas de terror contienen su dosis de suspenso, ¿no? Es como un ingrediente en la narrativa de una historia, ¿no? De terror, de miedo, pues. Eso nos lleva a definir el tema del misterio, ¿no? O el género, se conoce como un género también, pero yo lo asimilaría más como un recurso, ¿no? Un recurso narrativo en el que, dependiendo de qué tan bueno eres, pues escribiendo o adaptando una historia a un audiovisual, pues nos va a permitir conectarnos mejor con el personaje, ¿no? Y sentir todo lo que le está pasando en la escena, ¿no? Es como esa sensación que nos mantiene con el corazón en la boca, nos mantiene siempre a la expectativa, ¿sí? Mientras leemos o mientras vemos la película. El thriller, por otra parte, es, es más como un género, ¿no? Un género cinematográfico y literario, ¿sí? Entonces el thriller usa pues ese recurso que es el misterio. Obviamente eso conlleva al suspenso, el terror o el horror. Son como todos esos estados de ánimo que provocan, ¿no? El thriller es como todos esos estados de ánimo, precisamente. Y pues añadiéndole también emoción o sorpresa, anticipación, hasta ansiedad. Eso se ve bastante pues en las películas de Hitchcock. Entonces, pues bueno, ya con esto cerramos este extra de susurros. Recuerden que cada lunes subimos un nuevo episodio a las 8 de la noche. Lo complementamos pues con nuestros posts en Instagram, con evidencia fotográfica y audiovisual o referencia cinematográfica que vamos publicando a lo largo de la semana. Recuerden que aparecemos en Instagram como Voces Errantes, de igual manera en Spotify, en iVoox y YouTube. No se pierdan el próximo episodio, este lunes. Vamos a seguir hablando precisamente de todo este tema del miedo en la literatura, del terror en la literatura. Y pues vamos a abordar el tema desde la antigua Roma y Grecia, todas estas escrituras que dieron origen pues a su mitología, ¿no? Esperamos pues que les guste bastante y pues nada, recuerden que yo soy Memo y nos encontramos el próximo lunes. Susurros.